Les agradecemos que estén aquí. Bienvenidos a esta presentación editorial de la revista Ixtapalapa, Memoria y Cultura, Rutas de Campo número 5, segunda época, enero-julio 2019. Esta revista, editada por el INAH, bajo la coordinación académica de la doctora Rosa María Garza Marcue y el maestro Raúl Arana y una servidora, se salió a la luz por fin el año pasado. Entonces nos da mucho gusto que en esta Feria Internacional del Libro y Antropología e Historia se presente. Es el trabajo de muchos años de investigación de personas del instituto y bueno, algunas personas externas que se les invitó. Yo les voy a contar un poco cómo surgió este número. Yo estudié comunicación en la UNAM. Entonces, en alguna clase de fotografía, la maestra nos decía que no podías hacer foto documental si no acudías a la representación de Semana Santa en Ixtapalapa. Entonces, bueno, como todo estudiante de foto, pues uno dice, voy a ir, ¿no? A ver cómo es, qué es lo que sucede. Me decidí a ir. Yo ya trabajaba en el INAH. Pedí que me apoyaran para hacer un registro fotográfico. Bueno, conseguí asistir como fotógrafo. Entonces, desde la primera ocasión que acudí, bueno, yo me enamoré. Me parece que no en sí la representación, sino todo el contexto que tiene con la comunidad es muy importante. Entonces, es de una artisticidad, de una plasticidad, es tan fotografiable el evento que, bueno, uno queda fascinado, ¿no? Además de que yo vivo en Ixtapalapa, entonces me pareció muy importante reencontrarme con mis raíces que a veces es difícil que uno las vea, ¿no? Siempre Ixtapalapa es conocida como una delegación con muchísima población, con mucha inseguridad. Entonces, bueno, prácticamente se le achaca todo lo feo y no se ve la importancia que tiene en realidad culturalmente. Bueno, a raíz de este año que fui, terminé yendo 10 años seguidos a realizar este registro, pero en una de estas ocasiones, en el 2015, llega una solicitud de la delegación para ir a un recorrido, porque se estaba trabajando en hacer la declaratoria. Bueno, en particular, la representación de la Semana Santa ya tiene una declaratoria a nivel de la delegación, ahora alcaldía, a nivel de la Ciudad de México, y bueno, están trabajando en que sea patrimonio cultural inmaterial. El punto es que llega esta solicitud. En ese momento, Diego Prieto era el coordinador nacional de antropología. Yo le dije, yo quiero ir, ¿no? Invítenme. Entonces, bueno, fui a un recorrido. Estuvo gente del INAH, del gobierno de la ciudad, de otras áreas. Entonces, regresando, platiqué con Rosy y le dije, es que necesitamos nosotros hacer un número, porque además tengo yo una deuda moral y además tenemos una deuda histórica con la delegación, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, hay que hacer este número, hay que proponerlo y tiene que salir como una revista del instituto. En este momento el diario de campo se había retomado, es una publicación muy importante en el instituto que tiene muchos años. Entonces se había retomado que se hicieran estos números temáticos especiales que son las rutas de campo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, invitemos dentro del gremio arqueológico. Raúl Arana es alguien que ha hecho muchísimo trabajo en la comunidad, que además es muy querido por la comunidad. Entonces decíamos, para la parte arqueológica Raúl, y bueno, para toda la parte antropológica, pues obviamente tenía que ser Rosy, que bueno, ya se darán cuenta más adelante, además de que tiene muchísimo trabajo de investigación en Ixtapalapa, es una gran especialista. Yo sigo convencida, no ha salido esa declaratoria, pero yo sigo convencida de que alguien que puede participar mucho y hacerla muy bien es ella, ¿no? Entonces decidimos sacar este número. Empezamos a hacer un listado de posibles autores. En muchos casos invitó a gente del instituto. ¿Por qué? Porque, bueno, los conocíamos muy bien, porque son gente que ha trabajado toda su vida en estos temas y otros más, pero además se invitó a algunos otros especialistas que están en el CIESAS, que están en la UNAM, que también tienen mucho trabajo dentro de la comunidad y publicaciones muy importantes, ¿no? Entonces, a raíz de esto, iniciamos todo este proceso. Hubo gente que desafortunadamente no pudo participar por cargas de trabajo, entre ellos, por ejemplo, Antonio Machuca, ¿no? Que a mí me parecía muy importante que estuviera para hablar de todo el contexto de las declaratorias.
pero bueno, hubo gente que por motivos de trabajo y de tiempo ya no dio, pero estoy convencida que podríamos hacer después otro número en seguimiento a este, porque uno también se da cuenta que a veces se queda corto, ¿no? Con la cantidad de información que va uno encontrando. Eh, Como les decía al inicio, fue un número muy tardado, ustedes dirán desde 2015 hasta 2019, pero no fue tan sencillo encontrar a los autores. Después, bueno, hubo varios cambios administrativos que fueron deteniendo un poco el proceso. Entonces, en este número, bueno, participaron, además de los autores que, bueno, son los que van a aparecer en el índice, muchísimas otras personas. Yo quiero nombrar algunos para que no se nos olvide al final. Elizabeth Ramírez Fonseca, Silvia Córdoba Ruiz, Zapotecas Margarita, Sergio Pliego, Pedro Bando, Yerem Mujica, Moisés Lozano, Cristina López, Lucila Elena Calvo, y bueno, yo también le agradezco a mi hijo porque todo el tiempo me ha acompañado a hacer las fotografías, y bueno, pobrecito es mi cómplice en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para que Rosy hable, porque ella es, a final de cuentas, a quien yo considero una gran especialista en el tema. Tiene por ahí pendiente sacar su tesis de doctorado, que me parece que va a ser un libro muy importante para la comunidad. Y bueno, ella ya les irá contando. Yo espero al final que nos dé un poco de tiempo para enseñarles el índice de los autores, que los conozcan. Los invitamos a leer la revista. De verdad fue un gran esfuerzo de parte del instituto de sacarla. Creo que a pesar de que es un número pequeño, pequeño me refiero a que, bueno, nunca acabaría uno de hablar sobre Iztapalapa y se van a dar cuenta. Entonces es un número relativamente pequeño, pero está muy bien pensado y los autores de verdad, además de que hicieron un gran esfuerzo de enseñarnos su trabajo de investigación, son autores muy importantes que tienen mucho tiempo trabajando no solo sino muchísimos otros temas, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Rosy Garza, ya después tendremos el honor de escuchar a Javier también y a ver si más tarde vuelvo a platicarles un poco. Gracias. Gracias, Carlita. Pues sí, yo creo que la narración que nos acaba de hacer Carla es muy clarificante de cómo se inició este trabajo. Debo decir que además fue ella la impulsora de esta revista, ¿eh? Fue ella la que casi nos hace manita de puerco a varios de los que ahí participamos para que lo hiciéramos. Creo además que el acervo que tiene Carla de 10 años de asistir a la representación de la Semana Santa es un tesoro de veras porque muestra en el tiempo los posibles cambios que se han dado en esta representación e incluso muestra algo que es muy importante que yo lo pude ver en sus fotografías, cómo se recuperan eh, cómo se recuperan rituales que se pensaban ya que no se llevaban a cabo. Como por decir uno, recuerdo el del 3 de mayo, ¿no? El del 3 de mayo en el Cerro de la Estrella. Bueno, Iztapalapa, yo también soy iztapalapense, o sea, yo vivo en Iztapalapa y me honro de decirlo pues porque es un pueblo originario en un contexto urbano con una vida ritual muy intensa. Eh, Clavijero nos hablaba de Iztapalapa y hablaba de que era una península, ¿no? Incluso el primer nombre de esta revista era Una península que se adentra en la cultura. Pero, bueno, tuvimos tantas vicisitudes para sacarla que entre las vicisitudes fue el nombre y en aras de que saliera lo cambiamos. Pero efectivamente era una península que el agua salobre la tenía al norte y el agua dulce al sur. Eh, Era una isleta, ¿no? Que se unía a México por un medio de una calzada ancha. Todo esto nos lo narra Clavijero. Como bien dijo Carlas hace un rato, nunca es tarde para saldar pendientes. El número especial de rutas de campo dedicado a Iztapalapa que hoy presentamos es una deuda que tenía el INAH con los pobladores de esa región.
De modo que con esta publicación cumplimos con la obligación de resaltar la importancia histórica y cultural de Iztapalapa en la Cuenca de México. Y a la vez devolvemos a sus habitantes, nuestros primeros interlocutores, los resultados de las investigaciones que varios antropólogos, historiadores y arqueólogos hemos obtenido a lo largo de varios años de exploración en el seno de la comunidad iztapalapense. Iztapalapa, como ya dije, antigua península de la Cuenca de México, forma parte de esta ciudad, de esta metrópoli, pero no renuncia a su identidad y a su cultura de raíces mesoamericanas. Este espacio geográfico fue la semilla de culturas elaboradas y complejas a las cuales se refiere Charles Gibson cuando comenta, y se abren comillas, resulta tentador preguntarse qué engendró, además de los lagos y montañas, la larga procesión de civilizaciones indígenas allí que secuencia de estímulo y respuesta convirtió este valle en la sede de culturas nativas tan altamente desarrolladas. En su obra Los aztecas bajo el dominio español, Gibson sostiene que el Cerro de la Estrella, ¿no?, o Huixachtecatl, probablemente formó parte del territorio de Culhuacán. Hasta la fecha son parte del Cerro de la Estrella, una parte pertenece a Culhuacán y la otra parte al pueblo de Iztapalapa. Iztapalapa era un señorío semi-independiente para cuando los conquistadores llegaron y estaba exento de tributo debido a sus lazos de parentesco con los gobernantes mexicas, lo cual no lo eximió de algunas obligaciones económicas ni de la prestación de servicios laborales y militares. De acuerdo con Virbe Pijo, que es una espléndida investigadora de Lina, ya fallecida, pero que hizo el mejor estudio de Iztapalapa a partir de las fuentes, y que en este trabajo lo recuperamos con una gran alegría y con la intención de devolverlo a sus pues, a sus protagonistas, ¿no?, a los habitantes de Iztapalapa. Desafortunadamente no se pudo, pero queríamos poner en la revista un disco con esta publicación que ya no se consigue, ¿no?, que está totalmente agotada. En fin, ella, Virbe Pijo, habla de cuando Cuitlahuatzin II fue nombrado señor de Iztapalapa y fue su último gobernante, y que era hermano del emperador mexica Moctezuma Xocoyotzin, y tras la muerte o asesinato de este, pasó a ser señor de Tenochtitlan por un corto tiempo, ya que lo venció la viruela, como todos sabemos, y en estas fechas se está recordando. Este personaje es un orgullo hasta la fecha de los iztapalapenses. La importancia de Iztapalapa como pueblo ribereño y lacustre, fíjense que eso es bien importante, porque hasta la fecha, en la memoria histórica de los habitantes de Iztapalapa, está el recuerdo de esta condición de pueblo ribereño y lacustre. ¿Cómo se manifiesta este recuerdo? En las comidas rituales, donde se cocina tamales de pescado, el famoso aguautle, que por supuesto ya no se consigue ahí, se consigue en Texcoco o se consigue en Chimalhuacán, y, eh, y es muy importante, como decía yo, esta memoria histórica de Iztapalapa. Es a mediados de los 70s y en 1985 cuando se expropia la zona chinampera de Iztapalapa para hacer el centro, la central de abastos que actualmente surte a la Ciudad de México. Sin embargo, esta memoria histórica de las chinampas también se sigue encontrando en uno de los barrios importantes de Iztapalapa, que es el barrio de San Pedro, en donde se cultiva todavía una pequeña chinampa, y en una de las procesiones del día de la fiesta patronal se hace con maíz, con guías de milpa. En fin, lo que quiero mostrar es esta presencia de la cultura
de tradición mesoamericana. En esta revista, bueno, podríamos decir muchísimas cosas, pero el tiempo no nos ayuda. Podemos decir que reconocer y demostrar que estos pueblos están inmersos en grandes conglomerados citadinos, pero mantienen, recrean, tejen relaciones sociales y que construyen comunidad, eso es lo más importante, al mantener viva su tradición cultural mesoamericana. Cabe destacar, justo porque Iztapalapa recrea día a día su dinámica propia de la vida de un pueblo, cómo ocurren una serie de intensas relaciones, interacciones sociales generadas por medio de las actividades cotidianas y los ciclos ceremoniales. Las mayordomías siguen siendo muy importantes para Iztapalapa y tienen una participación comunitaria muy activa. Eso le da a los iztapalapenses un sentido de pertenencia, un cimiento, una base material y simbólica de su identidad. Desde la perspectiva de pueblo originario de la Ciudad de México, esta publicación intenta contribuir al conocimiento etnográfico, histórico y arqueológico, y así como al reconocimiento de las diferencias culturales en la Ciudad de México. Como ya dijo Carla, Iztapalapa no se entiende sin la Semana Santa. Es una festividad fundamental, pero tampoco se entiende sin el Cerro de la Estrella, ni se entiende con el Templo del Fuego Nuevo en su cúspide y sus cuevas, más de 200 cuevas, su ciclo ceremonial y sus célebres sociedades floreras, que son importantísimas a nivel del Valle del Anáhuac. Es Iztapalapa la que pone la portada florera en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. O sea, nomás imagínense la importancia. Todas estas manifestaciones siempre hemos dicho que forman parte de un patrimonio cultural singular de este pueblo y que han sido construidas y preservadas en forma colectiva. Así, mientras la llamada modernidad, esperen porque se me fue el texto, perdón, perdón. Mientras la llamada modernidad intenta acabar con este tipo de manifestaciones, pareciera que se da una situación distinta. Estas manifestaciones se vuelven cada vez más presentes y cada vez más colectivas. Bueno, en este número de rutas de campo, el primer bloque se presentan trabajos desde la historia y la antropología. En este bloque, bueno, yo inicio con un artículo que se llama Ceremonia para la vida, vida para la ceremonia. Y ahí yo planteo que solo una de las ceremonias que implican un complejo ciclo festivo en Iztapalapa. En Iztapalapa y su paisaje a través del tiempo, tuvimos la gran oportunidad de tener un trabajo de Teresa Rojas Rabiela, que además es una experta, como todos ustedes saben, en las sociedades lacustres, en las chinampas, y ella pues nos brindó este trabajo. Carlos García Mora, que es otro excelente investigador de esta institución y que trabajó Iztapalapa en 1972, nos ofrece un artículo también etnográfico de este antiguo pueblo, que tiene que ver con aquel momento en que lo visitó y él hace un aporte que nos parece muy importante porque Iztapalapa es un pueblo que está dividido en dos medios pueblos, Axomulco y Atlalilco. Es muy singular esta división. Yo solamente he encontrado una división en dos medios pueblos en San Luis Potosí, ¿no? En otro lugar no conozco. Y él dice que en este artículo proporciona una explicación interesante que tiene que ver con la ocupación de los pueblos sobre esta división. No les voy a decir cuál es para dejarles la inquietud de que lo lean. Después, en el segundo bloque, se analiza la importancia del Cerro de la Estrella,
como un polo de tradición y como referencias históricas. El arqueólogo Raúl Arana, que desafortunadamente hoy no está con nosotros, porque tuvo un asunto personal que atender, pues es el que escribe toda esta parte de los trabajos que se hicieron en el Templo del Fuego Nuevo, y también pues consideramos que es muy interesante conocer esta manera como él eh, reconstruyó, restauró lo que quedaba del Templo del Fuego Nuevo. Em, y es muy interesante además cómo la implicación que él ha tenido con la comunidad de Iztapalapa. No es el arqueólogo que llega a trabajar sin establecer lazos y lazos muy fuertes con la comunidad. Yo recuerdo en las excavaciones, cuando se estaba haciendo una excavación hacia la parte más profunda de la pirámide, lo que ellos le llaman la roca madre, cómo llegaron N número de grupos mexicaneros y concheros a participar en esta excavación para hacer una ofrenda, ¿no? Una ofrenda a los cuatro vientos y una ofrenda a la madre tierra. Fueron horas, compañeros, horas, ¿no? De este ritual, pero nos habla de esta compenetración con la comunidad y de cómo la comunidad hace suyo el patrimonio cultural. Me entusiasmo con el trabajo de Raúl porque verdaderamente es un arqueólogo eh, fundamental en esta institución y muy importante. Después viene otro artículo de Susana Victoria Gurrola, que nos habla de otro espacio arqueológico que hay en el Cerro de la Estrella y de sus trabajos que ahí ella llevó a cabo. Después está otro artículo de Juana Moreno Hernández sobre el santuario, ¿no? Sitio arqueológico en el Cerro de la Estrella, donde se lleva a cabo la crucifixión en la ceremonia de Semana Santa. Después viene otro artículo de Teresa Eleazar Serrano y de Jorge Arturo, quienes abundan en la importancia geográfica del cerro, así como en la explicación que tuvieron los cerros, montañas y volcanes para esta cosmovisión mexica. O sea, el Cerro de la Estrella, recuerden que forma parte de la geografía sagrada de la cuenca, y eso es muy importante. La arqueóloga Josefina del Carmen Chacón nos habla de ceremonias, fiestas y rituales que se realizaban en el Cerro de la Estrella y que se siguen realizando. Hay rituales en cuevas, hay rituales todavía en el Templo del Fuego Nuevo. Entonces, bueno, la importancia que este centro simbólico tiene se evidencia en estos trabajos. Viene otro trabajo de Ismael Arturo Montero sobre también sobre la Semana Santa y cómo la historia apoya a la arqueología y viceversa. Por último, y en el tercer bloque, se aborda el tema de Semana Santa en Iztapalapa. Una muy buena compañera también, Sonia Iglesias Cabrera, hizo un trabajo sobre la Semana Santa y su simbología. También está el texto de Juan Carlos Álvarez, Representación e Imagen, Semana Santa en Iztapalapa, de algunos otros cronistas, ¿no? Como, bueno, todavía no llego a los cronistas, pero está otro trabajo también pionero y muy importante de María Ángela Rodríguez, que hizo una tesis en relación a la Semana Santa. En lo que señalaba hace un rato Carlita, en esta intención que nuevamente se presenta para hacer de la Semana Santa en Iztapalapa un elemento de patrimonio cultural de la humanidad, esta revista les podría ayudar mucho, ¿no? Porque se reúnen muchos trabajos en ese sentido. Bueno, para terminar, y a manera de colofón, les voy a decir, ¿por qué es importante esta publicación sobre este pueblo? Porque con esto intentamos explicar la historia y las características culturales de Iztapalapa, así como su pasado y su presente. Partimos de la aseveración de que Iztapalapa es un pueblo originario,
por lo cual es importante conocer y analizar sus singularidades. Al destacar que es un pueblo, es también un término cultural, pueblo, con historia y arraigo. Es un nombre entrañable que evoca raíces, origen. Al decir pueblo de Iztapalapa, aludimos al territorio, a las identidades, tradiciones, relaciones sociales y parentesco, entre muchos otros elementos. Este número de rutas de campo reivindica el pasado histórico de Iztapalapa y asimismo su presente pleno de significados culturales comunitarios. La intención es colaborar en la comprensión y reconocimiento de este pueblo originario que mantiene y recrea su presencia vital en la Ciudad de México. Solo así se aceptarán y valorarán sus usos y costumbres. Se reconocerá su derecho al territorio. Se respetarán sus diferencias y sus particularidades. Y sobre todo, se entenderá la importancia que reviste para esta comunidad ejercer sus tradiciones culturales como símbolo de identidad y reivindicar su derecho a la diferencia y su resistencia frente a la sociedad moderna. Esto que acabo de decir lo firmamos Carlita y yo en el colofón de la revista. Eso es todo y ojalá les resulte de interés este trabajo. Gracias. Bueno, Iztapalapa, la señora jefa de gobierno acaba de declarar que va a reforzar la vigilancia policíaca y de la Guardia Nacional en 6 alcaldías. Una de ellas, por supuesto, Iztapalapa, porque es un epicentro de la delincuencia, como plantean muchas personas. También respecto al regreso a clases por parte de muchos niños, los maestros de Iztapalapa dicen no hay condiciones para el retorno de los infantes en Iztapalapa. También se habla, pues, de que hay una delincuencia muy exacerbada, que está el conjunto urbano Quetzalcóatl, que la misma unidad Vicente Guerrero no se puede andar tranquilamente, se plantea. Y claro, uno piensa en Iztapalapa como algo que está lejano en la mente, en el tiempo, en el espacio, porque los que vivimos en la capital, por en colonias como La Juárez y La Roma, nos encontramos con que Iztapalapa era algo fantasmal, porque la gente de La Juárez y de La Roma pensaban en Iztapalapa como algo realmente perteneciente a otro mundo, a otro orbe, a otro universo. Y de hecho, cuando uno ve películas como aquella de Luis Buñuel, donde Pedro Armendáriz hace un papel de bruto y se hace la filmación en la colonia Portales, uno piensa efectivamente que se está refiriendo a algo que es extraterrestre, que Portales no existe, y mucho menos algo como Iztapalapa, ¿no? Y me acuerdo muy bien cuando el maestro Gastón García Cantú me dijo, quieren representación mía al convento de Culhuacán. Y yo le dije, no voy porque eso es como ir a Marte, no sé de qué me hablas de eso de Culhuacán. Claro, de todas maneras obedecí al ilustre director de Lina y fui al examen que me proponía. Ahora bien, esta revista es muy importante, no tanto por el hecho de asimilar la enorme información que contiene. Allí hay una serie de autores muy importantes. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, desde la secundaria, de una de las autoras, que era Son Iglesias Cabrera, que efectivamente ella era como un monumento de información, no en ese tiempo respecto a Iztapalapa, pero sí respecto a la Romita, por ejemplo, allá en la colonia Roma, que era el barrio, digamos, más pedestre y más pobre de la colonia Roma. Y claro, uno piensa en Iztapalapa, que evidentemente es además algo que llama la atención en estos momentos donde hay una gran polémica acerca de lo que fue la conquista, la colonización, el papel de los pueblos prehispánicos, qué significó pues en la colonización, en qué medida se transformaron las relaciones sociales, el modo de producción y la presencia misma de estas civilizaciones en el mundo entero. Y claro, uno encuentra pues que Iztapalapa era una de las 10 ciudades que encuentran los españoles cuando llegan aquí en 1519, encuentran a Chalco, encuentran en el norte a Tlatelolco, encuentran a Iztapalapa también. Y claro, aquí todavía en la actualidad hay muchas discrepancias, hay muchas diferencias respecto a una visión realmente exacta, realmente certera de lo que ha sido el México prehispánico.
Y uno encuentra, por ejemplo, que Zorita alegaba que dentro de Tenochtitlan no existía una avanzada división del trabajo y que todo el mundo se dedicaba a la agricultura, pero Fray Bernardino de Sahagún sostiene lo contrario, habla pues de una profunda división del trabajo y la presencia de una multitud de, por lo menos, de fermentos de clase, algo que Kirchhoff llamaba el clan cónico, a diferencia del clan igualitario. Y claro, Kaldek, por ejemplo, señala la presencia de las zonas chilamperas. En este sentido era bien importante lo que era Iztapalapa y lo que eran incluso zonas como Tlatelolco, donde había zonas residenciales alejadas de las chinampas, pero por el contrario, en Iztapalapa esto se da como una presencia vigorosa y muy relevante. Y Kaldek, pues, señalaba pues toda una serie de planos residenciales respecto a lo que sucedía en aquel momento. Y claro, efectivamente, como Rosy Garza señala, aparece pues la conquista, aparece esa terrible, sangrienta guerra contra los mexicas, contra los cholultecas, por parte de los españoles y los pueblos indígenas aliados, esa sanguinaria fiesta pavorosa que se dio como un festival macabro y que llenó de sangre toda la zona lacustre de lo que ahora es el altiplano de México, ¿no? Y efectivamente, después sabía Cuitlahua que efectivamente, como un héroe que no pudo ser victorioso porque la maldita viruela lo liquidó, pero dejó sembrada la huella de la victoria y por eso se puede hablar ahora de Noche Victoriosa. Pero sobre esto en particular, cuando uno lee esta revista, no es solamente enterarse, integrarse, involucrarse en su lectura llamada literal, sino fundamentalmente aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas concepciones a que nos conduce. Y claro, yo veo la revista en estos momentos y le escribo precisamente en estos momentos donde se da una globalización realmente atroz, devoradora, siniestra, que trata de acabar con todas las culturas del mundo, excepto una sola, naturalmente, un pensamiento único, una manera de ser única, una sola manera hasta de respirar y de andar y hasta de hacer amor, ¿no? Que es lo que se pretende con la famosa globalización empresarial que en estos momentos domina el planeta entero. Y claro, es muy importante entonces entender que Iztapalapa es un poco de resistencia en ese sentido, y lo ha sido desde aquella época prehispánica, y efectivamente, y por otra parte es un corredor, efectivamente, es un lugar donde llegaban pues desde Puebla y Veracruz multitud de personas, multitud de embarques, multitud de productos, multitud de animales cargando cosas, objetos de todo tipo, y en ese sentido, como corredor, tenía una gran importancia respecto a las producciones de las haciendas, por ejemplo, respecto al maíz, el trigo, el trachicotón, el pulque, etcétera, ¿no? Y claro, hay que tomar en cuenta entonces esa importancia de Iztapalapa desde tiempos muy antiguos y llama la atención, sin embargo, que hay libros de historia, yo conozco varios, donde no aparece el nombre de Iztapalapa. Incluso libros que se dedican a la historia de lo prehispánico no aparecen. Y claro, la gente que ahora llama pipí, evidentemente veía Iztapalapa como algo realmente soterrado, algo que no debía desenterrarse, pues. Y yo, todavía siendo menor de edad, entrevisté en 56 al maestro José Vasconcelos, y él me dijo que Iztapalapa era un pueblo de indios, y por lo tanto un pueblo atrasado, un pueblo salvaje, un pueblo bárbaro. Y decía, los mexicanos, y entre ellos incluyen los de Iztapalapa, son un pueblo tan bestial y tan brutal que adoran a una prostituta llamada la Delita y la tienen idolatrada como si fuera una heroína. Siendo yo niño, me quería preguntarle a Vasconcelos, ¿y qué opina usted del culto a la Virgen María? ¿Piensa lo mismo? No le hice esa pregunta porque me hubiera degollado el maestro Vasconcelos en ese momento, ¿no? Y me hubiera bofeteado, me hubiera escupido el rostro, ¿no? Pero claro, aquí la cuestión es que efectivamente es un poco de resistencia, es un poco de permanencia, es un poco de persistencia. Ya te nos convoca a una polémica, a una discusión muy importante en este sentido. Allá por los años 70 apareció un trabajo de Lombardi Satriani, un antropólogo italiano, que señalaba que la sola presencia de las culturas tradicionales implicaba precisamente focos de resistencia respecto al capitalismo arrollador y, sin embargo, mucha gente polemizaba con Lombardi Satriani, señalando que esto no era cierto.
la simple permanencia de lo tradicional no implica necesariamente un antagonismo o una impugnación a las clases dominantes del capitalismo realmente dominante en estos tiempos, ya desde aquella época súper dominante por la presencia de las transnacionales y del pensamiento único. Sin embargo, es cierto, en Iztapalapa efectivamente uno encuentra festividades, por ejemplo, es un centro de festividad verdaderamente asombroso. Se pueden contar pues, unas 20, 22 fiestas. Me refiero a las rituales, a las de tradición mesoamericana, y aparte están las fiestas que se hacen, que son parte del calendario cívico, como 15, 16 de septiembre, 5 de mayo, como la gente de Peñón de los Baños también lo utiliza. Y claro, sin embargo, no se realizan estas fiestas llamadas cívicas promovidas por lo oficial, por el oficialismo, de la misma manera que se hace en otras partes de la República. No tiene ese sentido burocrático, apologista de la estructura orgánica del Estado mismo que nos domina, y se crea un iztapalapense, un sentido iztapalapense muy importante, incluso en estas fiestas cívicas, y por supuesto en aquellas que son las llamadas tradicionales. Ahora, las llamadas tradicionales tienen pues una serie de aspectos que hay que dilucidar, porque efectivamente cuando uno habla de la persistencia, cuando uno habla de la resistencia indígena, como se habla ahora, habría que hacer notar que hemos vuelto, yo pienso que hemos vuelto a un escenario donde estamos viendo una pantalla con las películas de Ridley Scott y John McCrea, o sea, películas de vaqueros, malas películas de vaqueros, ¿no? Malas películas de vaqueros donde una parte aparecen los buenos y otra parte aparecen los malos, ¿no? Es decir, hace muy poco tiempo, los buenos eran los españoles. José Vasconcelos, Mariano Cuevas nos dijeron con toda prontitud, ser mexicano es ser católico y la identidad nacional se fija en el catolicismo y el catolicismo viene porque lo trajeron los paisanos de Rocío Dúrcal y de Miguel Bosé. Lo mismo decía Martínez Guzmán, aunque claro, Martínez Guzmán no conocía a Rocío Dúrcal y a Miguel Bosé, pero sí a Sarito Montiel y a Carmen Sevilla, por ejemplo. Esa era la oposición, ¿no? Es decir, todo lo que hay de grandeza en México, todo lo que hay realmente rescatable, viene de la colonia, decían estos señores bastante obcecados en ese sentido, y ahora parece que volvemos al indianismo más que exacerbado, ¿no? Es decir, dice el presidente, la acumulación, la conquista de México con su correspondiente acumulación fue un fracaso. Bueno, yo no entiendo cómo puede ser un fracaso una colonización que dura 300 años. Y también lo señala como una época oscura, una época que es como la Edad Media europea, a la cual se le atribuía precisamente la oscuridad y las tinieblas, porque la historia no es algo así que se divida en buenos y malos, sino que la historia tiene aspectos tétricos, sombríos, brutales, bestiales, y otros aspectos luminosos que implican pues un fulgor notorio. Me acuerdo una bola de cretinos franceses, allá por los años 80, que se hacían llamar los nuevos filósofos, y estos tipos habían sido unos ultras maoístas, ¿verdad? Y alegaban ellos que Marx era un miserable porque había declarado que la historia progresa por el lado malo. Bueno, lo que Marx quería decir, para Marx el capitalismo es un sistema progresivo, para Marx, ¿no? No digo para todo el mundo. Y en ese sentido, reconoce que el capitalismo nace chorreando sangre por todas partes, pero los idiotas estos, llamados nuevos filósofos, alegaban que Marx deseaba eso. No lo deseaba, estaba simplemente constatando un hecho. Y aquí sucede algo semejante, ¿no? Efectivamente, hay una parte, el lado malo de la conquista y la colonización, el genocidio, las matanzas, la explotación, el racismo, la xenofobia, y que todo eso se ha sentido en Iztapalapa y en todo México durante mucho tiempo, pero sobre todo en aquellas zonas precisamente donde la tradición mesoamericana es más fructífera, más notoria y más prominente. Entonces, aquí hay que ver que efectivamente hay una resistencia, hay una tradición, pero la tradición nunca es exactamente la misma, ¿no? Porque el trabajo versa mucho también sobre lo que es la memoria histórica. Aquí hay una serie de divisiones al respecto. Hay gente que plantea que la memoria histórica es la memoria de los historiadores y de la gente que estudia los hechos históricos. O sea, es la memoria
de los historiadores. Y la diferencial de la memoria colectiva, que la memoria colectiva tiene un montón de fuentes, como sucede en Iztapalapa, sobre todo la tradición oral, por ejemplo, las consejas, las leyendas, los mitos, las cosas reales que pasan de padres a hijos. Y en este sentido, cuando uno acomete la gran aventura de estar en los hogares de la gente de Iztapalapa y oye hablar a la gente iztapalapense acerca de su vida cotidiana, de sus recuerdos, de sus memorias personales, de sus sentimientos, de sus actitudes, de sus labores cotidianas, uno encuentra una riqueza enorme de lenguajes, de recuerdos, de vivencias, y esto implica, pues, efectivamente, también una cosa. No se trata de la suma de una serie de recuerdos y memorias, sino una amalgama gigantesca de que es la memoria colectiva. La memoria colectiva que puede ser veraz o puede no serlo, porque cuando los campesinos de Morelos recuerdan a Zapata y dicen que está viviendo y que se exilió en Arabia y que monta caballos blancos en Arabia, eso es parte de la memoria colectiva, puede no ser veraz, pero implica un sentido, una permanencia, un afecto, una presencia inmortal de este gran caudillo del sur. Y en Iztapalapa sucede con Cuitlagua y sucede con gente importante en Iztapalapa que quizá no dé lugar a un recuerdo nacional, pero ya hay trabajadores, hay mucha gente importante, y hay que señalar que es uno de los lugares donde efectivamente la capacidad laboral de las personas es muy notoria. Uno puede decir, en mi familia se decía, los indios hacen muchas fiestas porque son una bola de holgazanes. La cuestión aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Recientemente, la propia ONU y la Organización Internacional del Trabajo han señalado que el país donde hay más estrés laboral en América Latina es México. Y es México un país donde efectivamente la gente trabaja más de 8 horas, mucha gente, aunque también, por cierto, hay grandes cantidades de aviadores en muchas oficinas, en universidades y en muchos sitios en particular. Pero el mexicano no es cierto que sea aquel pobre dormilón debajo de un maguey que implicaba mucho la publicidad norteamericana, por ejemplo. Y en Iztapalapa, evidentemente, hay una serie de oficiales, gente que dedica oficios, de trabajadores, de eso se aprovecha incluso un grupo como los Panchos Villas, ¿no? Y recordemos también que Octavio Paz decía, un poco saliéndose del huacal, decía que el pueblo mexicano es un pueblo triste y que por eso es un pueblo que hace muchas fiestas. En realidad yo no creo que sea un pueblo triste. Yo digo que es un pueblo que evidentemente genera una multiplicidad enorme de sentimientos, actitudes, pensamientos, actitudes ante la vida. Y muchas de estas fiestas yo veo más bien que allí se trata del goce, de irrumpir en una manera de ser que implica momentos placenteros, momentos gozosos, y no lo que plantea Octavio Paz. Sin embargo, evidentemente, cuando uno habla de tradición y uno llega a la Semana Santa en Iztapalapa, uno se va a encontrar con elementos que uno puede llamar neófitos o de un alcance moderno. Yo, por ejemplo, fui ya en los lejanos años 70 al estado de Morelos y me encontraba en Tepoztlán, aunque Tepoztlán se había convertido en un centro comercial que era realmente un escenario favorable para una multitud de mercaderes que vendían Coca-Cola, comida chatarra y un montón de productos, incluso importados de los Estados Unidos de América, de Japón y de otros lados, y eso en los años 70. Entonces la misma danza de los chinelos, ya no era la misma danza de aquellos siglos pasados, de la época colonial, y esto lo planteaba ya Arturo Barman en su famosa tesis sobre la danza de moros cristianos. Y en la Semana Santa en Iztapalapa, y el Señor de las Cuevitas, las ceremonias en el Cerro de la Estrella, todo ya implica la penetración, la intrusión de una serie de elementos que no son propios de la tradición específica propia de Iztapalapa, pero como decía el maestro Bonfil, hay una cultura propia que es la que los pueblos originan, lo que crean los pueblos, que proyectan los pueblos, ya la cultura apropiada. La cultura apropiada porque, por ejemplo, en Iztapalapa se baila bien el danzón, se baila bien el rock, hay grupos de rock, y esto es la cultura apropiada, pero cultura apropiada lo es en la medida en que existe el comando de los propios gestores de esta apropiación de la cultura para sentirla como suya, para sentirla como propia. Y otra es la cultura enajenada, la cultura que se nos imponen desde arriba. Por ejemplo, la cultura que nos hace entender
que ¿por qué Messi gana 47 millones de euros y el pobre idiota de Albert Einstein nunca tuvo una fortuna de esa magnitud, ¿no? Y sí la tiene Messi, ¿no? Entonces aquí vemos evidentemente la importancia de una tradición que sin embargo va siendo recreada, va siendo renovada en Iztapalapa. Ahora, decía la gente decente, como le llaman ahora fifís, Iztapalapa debería gentrificarse, o sea, someterse a un modelo de gentrificación, entendido esto como la modelación de las urbes, algo que está de moda actualmente, para convertirlas en sitios de recreo, de esparcimiento, de belleza, de esteticismo occidental, en función del tipo de gente acomodada que se ubique o se sitúe en ese tipo de ciudades. O sea, que todo sea como Polanco, que todo sea como el Pedregal, que todo sea incluso como la parte donde yo vivo, la alcaldía Benito Juárez, donde todo el mundo aspira a hacer millonetas y tener una multitud de retratos de Madonna y de Britney Spears por todos lados. Pero no, la cuestión es muy difícil, la gentrificación en Iztapalapa, porque evidentemente la gente defiende su ser, defiende su entidad como sujetos, como personajes históricos. Sin embargo, eso no implica que no exista la renovación, que no exista la creatividad, existe precisamente el enriquecimiento de estos elementos culturales apropiados en Iztapalapa, y esto hace que nazca un aroma especial. Uno siente el sabor y el olor de estas culturas iztapalapenses leyendo esta revista, leyendo este número, que yo felicito mucho pues a Carla y a Rosy Garza y a todos los autores. Me asombra, por ejemplo, mi compañera de generación, Teresa Rojas, su gran conocimiento acerca de lo que son las chinampas, lo que ha sido la vida lacustre, lo que ha sido la historia particular de esta zona en tiempos prehispánicos, y desde luego el impulso que ella misma ha dado a que esta zona sea declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como fue el caso de Xochimilco en 1987. Y claro, el entendido que ahora la zona chinampera evidentemente ha tenido una difuminación, se ha evaporado, como dice Rosy Garza, solamente en San Pedro existe pues una reminiscencia importante al respecto, pero aún así uno siente a veces cuando uno pasea por Iztapalapa que evidentemente de repente aparece ante nuestros ojos esa cosa ignota como alucinación. Uno cree que están las chinampas enfrente de uno, no porque uno esté con una carmesa en la azotea, sino porque uno quiere sentir eso, porque uno quiere sentir eso cuando pasea por Iztapalapa. Y entonces esa revista se convierte en un instrumento de ensueño, de ensoñación, algo especialmente importante. Y por eso yo recomendaría muy esencialmente esta revista y señalar pues exactamente que la posibilidad de que Iztapalapa sea patrimonio cultural también tiene todos los méritos al respecto, y además tendría que ser un patrimonio que fuera bien cuidado, ¿no? Como está sucediendo en Xochimilco, que de repente uno encuentra el espantoso descuido en que se encuentra en estos momentos. Y por otra parte, es una alcaldía enorme. Tiene mucho más habitantes que algunos países. Algunas personas plantean la necesidad de que se divida en varias alcaldías. Hay partes que se parecen a la alcaldía Benito Juárez, hay partes que están en la siniestra pobreza y podredumbre, tiene una serie de contrastes sociales de muchos tipos. Esto está marcado también en la revista. Toda la revista se convierte en una especie de pequeña enciclopedia sobre esta notable alcaldía. Bueno, gracias, es lo que quería señalar. Gracias. No sé, Carlita, si quieres, creo que tenemos todavía como 10 minutos o 12 minutos. Si quieres decir algo más. Sí, bueno, yo le agradezco a Javier que haya estado aquí. Él, bueno, creo que en el instituto todos lo conocemos. Es alguien que no necesita presentación, es uno de los mejores investigadores que tiene Lina en muchísimos temas además. A mí me sorprende que puedes platicar con él de cualquier cosa. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho que haya estado aquí. Como Rosy les mencionó, bueno, es una pena que Raúl no haya estado, pero también es alguien a quien yo considero fundamental para la investigación arqueológica en Ixtapalapa. Varios de los autores eran alumnas suyas. Juana, han trabajado de la mano con él, Susana. Entonces, bueno, me parece
también alguien fundamental para el estudio de Ixtapalapa, ¿no? Yo nada más les voy a decir rápido, Ixtapalapa a mí me parece un lugar fundamental. Si ahorita se está reconociendo la importancia del México Tenochtitlan, del Zócalo, del Templo Mayor, a mí me parece que en el mismo nivel se encuentra Ixtapalapa y el Cerro de la Estrella, ¿no? No en balde ahí se hacía la ceremonia del Fuego Nuevo y además ahora se hace la representación de la Semana Santa. Verán en el número que no hay una sola representación, la que sale en los medios, bueno, es la más grande, pero cada comunidad tiene su propia representación. Si alguno tiene oportunidad alguna vez, va a estar ahí, va a ver que de repente ves pasar otra procesión por atrás y es representación de otro de los barrios, de otro de los pueblos. Entonces, bueno, esta parte es muy interesante. Una es la que sale a los medios, pero hay muchísimas representaciones de Semana Santa en Ixtapalapa. También una de las autoras pertenece al Archivo Histórico de Ixtapalapa. Es un trabajo que llevan en la delegación haciendo varios años y que me parece que tiene un espacio ya muy digno, que yo los invito a consultarlo. Cuando iniciamos este trabajo, sí fue un poco de estar buscando bibliografía, dónde conseguía uno, existía el archivo histórico, pero estaba en un espacio muy pequeño, ha ido mejorando, precisamente Beatriz González está a cargo de él y bueno, ha hecho una gran labor con la comunidad también. También yo los invito a que vean y después busquen las fotos de la Fototeca Nacional. El acervo que tiene es impresionante. Muchísimas de las fotos se darán cuenta que antes en la representación eran niños. Se fue esto modificando y ahora son adultos. Entonces, Exacto. bueno, todo el pasado lacustre también lo encuentran ahí, las chinampas, etcétera. Les pasamos algunas fotos, son algunas de las fotos que se encuentran en el número. Son fotos históricas y fotos contemporáneas, algunas de ellas son de los mismos autores de los artículos. Y bueno, yo no me quiero extender más para que Rosy sea la que hable, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias, Javier, por tu muy extenso e interesante presentación. Yo solo quiero señalar dos cositas muy rápidas. La memoria histórica de la que yo hablo, que se mantiene en Iztapalapa, es un eje aglutinador de la comunidad. Esto permite la continuidad histórica. Sin memoria histórica no hay continuidad, porque cuando se representan nuevamente ritos, procesiones, peregrinaciones, se está continuando la vida de la comunidad. Esto es un eje aglutinador junto con otros más. La reciprocidad, que sabemos que también es un valor mesoamericano, y que en Iztapalapa tiene que ver con lo que ahí se llaman correspondencias. Se tiene correspondencia con pueblos cercanos del Valle, con pueblos de Morelos, pueblos del Estado de México, y también otro elemento importante que tiene que ver con esta manera de preservarse como comunidad es el trabajo para el bien común. Es un trabajo que, como ellos mismos me dijeron en sus entrevistas, ni se siente, es por cariño, ¿no? O sea, y eso implica y le da fuerza a toda la continuidad. Yo creo que es un buen número, creo que podríamos seguir trabajando en otro número por la cantidad de información que se tiene. También un elemento importante que tiene la revista es las fotos, como dice Carla, ¿no? Buscamos en la fototeca de Lina, buscamos en el archivo de Televisa fotos antiguas de la representación, fotos antiguas de Iztapalapa, y ese es un elemento que también la revista aporta, ¿no? Estas fotos que tienen que ver con el devenir en el tiempo. El señor de la cuevita, que yo digo, afirmo, que es el verdadero patrón de Iztapalapa, ¿no? Porque es el que tiene las festividades más grandes y donde además convergen todas las mayordomías de los dos medios pueblos, ¿no? Es un factor de unión y es justamente a partir de un milagro del Señor de la Cuevita como se inicia la representación de la Semana Santa, que como bien dijo Carla, no hay una sola representación, son varias en el pueblo. Una, la conocida, es la de los medios, y eso sería importante que los que están trabajando para hacer este archivo lo hicieran notar, porque si no, se caería en un
expediente que pudiera solamente mostrar una parte de la representación y la parte más comercial. Y yo creo que los expedientes para patrimonio cultural de la humanidad deben ser expedientes que sean consensados, que la comunidad los haga suyos, pero la comunidad en general y no solo un grupo. Pues muchas gracias. Eso sería todo. Gracias y ojalá que les guste y les mueva este número que hicimos con tanto cariño y con tantas dificultades. Por eso tardó en salir. Muchas gracias. Solamente quisiera agregar algo. Estamos en una época con un tiranosaurio rex empresarial, capitalista y devorador. Nunca en la historia ha habido grupos dominantes tan poderosos como ahora. Y estos grupos dominantes de ahora, efectivamente, tratan de liquidar las culturas mundiales, excepto una sola, o bien tratan de aprovechar elementos culturales tradicionales, integrándolos a su propio carácter reproductivo. En ese sentido, la aparición de publicaciones como esta revista, es un ataque a este tipo de globalización. Digo, porque Así también es. hay globalizaciones correctas, ¿no? Esta es una globalización letal, mortal, asesina. Y en este sentido, la presencia de Iztapalapa es un foco de resistencia importante que hay que preservar y enriquecer. Y claro, hay que sacar mucho más revistas de este tipo y también sobre otras partes de la ciudad y de todo el país y de toda nuestra América Latina, ¿no? En ese Así sentido, es. hay que entender que esta globalización está presente, nos está cometiendo, nos seduce y nos acaricia la nuca y nos habla con palabras amorosas, destruye incluso nuestros idiomas, no solamente el castellano, sino los propios indígenas. Hay que prepararse para defenderse, hay que subirse al ring y procurar que esta globalización letal caiga knockout, que se le cuente 10, ¿no? Gracias. Muy bien, Javier. Gracias. Gobierno de México.